es una institución que tiene muchísimos años y que tiene corresponsalías a lo largo del país, y tiene una corresponsalía aquí que dirige Socorro, y ella pidió que me trajeran lo mismo que a Fernando por parte del seminario. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a la feria, a la universidad y a Socorro. Antes de platicarles de este libro, les voy a leer un poquito para que conozcan el tono de mi voz en la literatura, y luego les platico quién fue este tío Rafael. Es una historia que está muy cercana a mí, muy cerca de mi vida, sobre todo de niña, y acaba de salir hace poco relativamente, bueno, este año, ya no me acuerdo ni cuándo, pero hace poco. Y el primer capítulo se llama La última vez que lo vi. La última vez que vi al tío Rafael fue a mediados de septiembre de 1961. Tenía 73 años y yo cumpliría 15 en octubre. Aquella mañana no había mandado por mí. Si está la Dulcinea, que la cruce la mucama. Me llamaba Dulcinea, como lo he contado, pero una vez que me vio morder y darle de patadas a mi hermano mayor, se quedó azorado y me desconoció. Tuve que explicarle. Tengo a 4 encima de mí todo el día. Si no me defiendo... Noté su mirada maliciosa, pero lo había visto alterado, sorprendido de que yo pudiera ser también una fierecilla. Me dolió su distancia temporal, porque lo quería como al abuelo que no tuve. Era cariñoso, tenía sentido del humor y me enseñaba muchas cosas. Saborear platillos extraños como percebes, cocido madrileño, fabada asturiana, salmoralejo, rabo de toro, pulpo a la gallega, migas. Platillos que llevaba en cazuelitas de barro de las cantinas que frecuentaba. El Puerto de Cádiz, el Gallo de Oro, el Casino Español, la Puerta del Sol, el Salón España. Tomar vino en la mesa, aprender de memoria romances que me gustaban porque son pequeños cuentos, poemas, versos. Yo prefería lo triste y eso le causaba gracia. Me aprendía más pronto lo que me daba ganas de llorar, como el romance del prisionero, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando mandaron por mí a la casa de la abuela y yo era más pequeña, Pastora, la mucama, me tomaba de la mano y cruzábamos la calle. Tenía órdenes de no soltarme de la mano. Y yo no hacía otra cosa más que intentarlo, pues me lastimaba su fuerza. Soy un borreguito que se le escapa a la pastora, tiraba de ella. No dejaré que por desobediente se la coma el lobo, me apretaba con saña. Refugio y Rafael vivían en la esquina de Morelia, 90A y Colima, contraesquina de la casa de mi abuela materna sonorense, Dorotea Campos de Celes, cuya casa la habían comprado sus hijos, los 3 generales revolucionarios en la colonia Roma. El de Rafael era un departamentito de renta congelada, 90 pesos mensuales, ni el trabajo de ir a cobrarla, ya en aquel tiempo. La construcción de los departamentos A y B había recortado el vértice de la esquina, de tal manera que las 2 puertas rojas hacían un frente amplio en la acera. La A corría por Morelia y el B por Colima. Ahora esas puertas son blancas. En la parte inferior de ambos departamentos había varias accesorias, y un poco más allá de donde terminaba el de Rafael estaba el Cine Morelia, donde iba a las matinés de 3 películas por un solo boleto de 2 pesos con mis hermanos o mis primos. Dábamos mucha lata a la abuela, que usaba sus tardes para remendar la ropa de los nietos que le iban cayendo por los divorcios o porque eran tremendos. Ella los metía en cintura, pero los consentía al mismo tiempo. Así que para entrar en el departamento que olía a un recuerdo de licor y tabaco,
Se subía por una escalera de granito rojo como las puertas, que tenía 23 escalones, con un descanso amplio y unos barandales de madera cómodos y seguros. Ya arriba mirabas por un pasillo por el cual se repartían las habitaciones. A la izquierda, una sala pequeña, acogedora, con un sillón confortable, junto al cual alumbraba la lectura del periódico o de los libros una lámpara Art Nouveau. En las paredes colgaban fotografías de personas desconocidas para mí. ¡Qué lástima! Luego venía el estudio con las paredes atiborradas de libros, un escritorio grande lleno de papeles y una maquinota de escribir marca Corona. Por las ventanas de ambas habitaciones se veía la casa de la abuela. Como la mayoría de las casas de la colonia Roma, afrancisada, con un pórtico lleno de geranios, coloridos, y dos terrazas cuyas balaustradas daban a las dos calles. Cuando yo dormía ahí, por las ventanas de los cuartos, veía siempre la luz del estudio de Rafael encendida. No importaba la hora. Si me levantaba al baño, sabía que Rafael no se había acostado todavía. A la derecha del pasillo estaba el baño, amplio y soleado porque daba a un cubo de luz. Al fondo, la recámara, y si continuabas por la curva del pasillo a la derecha, encontrabas un comedor pequeño y de finos muebles ingleses, con una vitrina llena de copas de baccarat, de donde Rafael sacaba una pequeñita para darme un poco de jerez, que me encantaba. Tanto la acción como el jerez, porque en mi casa no tenía permitido beber más que el rompope que le ponían a mi licuado en el invierno. Me gustaban las sillas delicadas cuyo respaldo no era plano sino afiligranado. Y finalmente, la diminuta cocina por cuya puerta se subía a la azotea, donde quedaba el cuarto de servicio lleno de papeles, los archivos que desaparecieron con eficacia cuando comencé a indagar sobre él. El egoísmo de una prima me impidió el acceso a su biblioteca y a sus archivos. Fueron a dar a ella por cosas del destino. En un cuartito contiguo a la cocina, a manera de alacena, había toda clase de cazuelitas de barro en las que Rafael llevaba lechón, pecho de ternera, alubias, callos, chipirones y todo lo que dije antes. Refugio no cocinaba, es obvio. Le era más fácil cruzar la calle. Llevaban una vida doméstica tranquila y hasta modesta, donde nunca faltaba el pan, el queso y el vino. Aquella vez atravesaba sola las dos calles, soplaban los primeros vientos locos de otoño y arrastraban no solo las hojas de los árboles del Parque Amado Nervo, frente a ambas casas, sino la tierra del suelo reseco. Llegaba a mí en un remolino obligándome a detener la falda del vestido que volaba hacia mi cara y me dañaba los ojos. Los árboles del parque se inclinaban obedientes para no caer y se veía una polvareda que quitaba el hipo. Cerré los ojos y apresurada toqué el timbre. Iba a despedirme de Rafael porque otra hermana de mi madre, diplomática, me había invitado a ir con ella a París. Por el terregal toqué la puerta con insistencia hasta que Refugio abrió. ¡Qué escándalo! Tu tío está enfermo. Se dio cuenta en el acto de los remolinos y me jaló. El polvo comenzaba a entrar en el departamento como si fuera una fina lluvia de verano. Y un cachito porque pensé que iba a encontrar al tío Rafael en su estudio, fumando un habano, bebiendo a pequeños sorbos coñac, escribiendo el artículo para el Nacional o preparando una clase para la universidad. Pero Refugio me llevó a la recámara. Desde las escaleras había escuchado una música traviesa, a todas luces española, por la guitarra que rociaba notas alborozadas, pero al acercarme a la puerta el tono cambió. Lo sentí tan triste y melancólico que se me metía en el corazón para siempre, como aquella imagen de un Rafael apagándose. Yacía sobre la cama con un pijama a rayas azules y blancas de lana, el saco de casa y las pantuflas cafés.
delgado, más blanco que nunca, abatido. Se dio cuenta de que me había quedado mirando la radio RCA Víctor, que estaba sobre su mesita de noche, impresionada por lo triste de la música. Me saludó. Joaquín Rodrigo, le conocí de joven. ¿Cómo?, pregunté, acercándome a darle un beso. ¿Joaquín o Rodrigo? Rodrigo es su apellido. Y la música, concierto de Aranjuez. Hablaba con esfuerzo, su respiración no era normal. Siéntate, me pidió. Di vuelta a la cama, me quité los zapatos y acomodé las almohadas de refugio, igual que las suyas. Me recosté a su lado, en silencio, olvidando por completo que había desaparecido la tía. Escuchábamos aquella música que de repente me rompía el alma. Entonces no sabía que Rodrigo había escrito esa obra a la muerte de su pequeña hija. El departamento vivía en otro mundo, uno fuera de mí, que yo deseaba conservar, muy español en su manera de ser, distinto al de mi casa. No pensaba en nada, como me había enseñado Rafael, sentía la música arañándome el corazón. Él también tenía los ojos cerrados. La recámara era de muebles antiguos, acogedora, no tan pequeñita, con un gran ropero de 3 lunas, del que siempre salían asombros, un mantón de Manila que yo conservo, un abanico de nácar, una peineta de carey, una mantilla blanca y grande. La cabecera había sido tallada con curvas delicadas como las que tenían los demás muebles. Por la ventana ya no se veía la casa de mi abuela. Así pasó el tiempo hasta que de pronto, cuando acabó el concierto, Rafael se volvió hacia mí, me tomó la mano con la suya y con los ojos abiertos dijo: París te va a gustar tanto, Dulcinea, que no querrás volver a México. Bueno, así arranca este libro, y es la historia, en verdad, de un tío mío que se casó con una hermana de mi mamá, del que yo no sabía nada. Yo la última vez que lo vi fue así, yo tenía 14 años, me fui a Francia con mi tía, y cuando regresé mi tío había muerto. Y yo sabía que era periodista, que trabajaba en el Nacional, que daba clases en la universidad, que era muy agradable y que todo el mundo decía que era muy culto, pero en realidad pues a los 14 años no te das cuenta ni con quién estás ni nada. Y un día un compañero mío de la Academia Mexicana de la Lengua y del Seminario de Cultura Mexicana, un historiador que se llama Javier García Diego, me habló para preguntarme algo de mi padre, y le dije, no, hombre, estaba en el Nacional cuando estaban fulano y sutano. Le dije los nombres de los amigos de mi padre en el periódico, que mi padre también era periodista, y le dije Rafael Sánchez de Ocaña. Me dijo, ¿lo conociste? Le dije, pues fíjate que era mi tío. Me dijo, ¿cómo? Escríbeme un artículo para la revista del Colegio de México, porque entonces estaba en el Colegio de México. Y le dije, ay, qué pena, oye, es que no sé nada de mi tío. Y me dijo, sí, refugiado del 39, me dijo. Pues le dije, pues no sé, la verdad, no sabía nada, ¿no? Entonces me acordé que yo tenía, entre las cosas que me habían ido llegando de la familia, soy ahora sí que la huerfanita, se murieron mis padres, se murieron mis hermanos, se murieron mis tías, se murieron mis tíos, y me fueron llegando cartas y papeles y cosas así, y me acordé que yo tenía unas credenciales o algo de mi tío, y fui a buscar y me encontré dos entradas de migración de cuando llegó a México. Y llegó a México en 1931, no en el 39. Cuando le dije a Javier, por poco se desmaya, me dijo, ¿estaba seguro que era del 39? Le dije, no, pues mira, llegó en el 31, la verdad. Y otra, en esa tarjeta de migración, decía que estaba casado. Y después me encontré vi la otra que estaba ahí también, y decía que había entrado en el 36, me parece, o en el 30 y algo, no me acuerdo de memoria, pero ya decía divorciado,
yo dije, qué interesante, ¿con quién se habrá casado? Y yo creo que fue a divorciarse uno. Entonces, pues era lo único que yo tenía. Le dije a Javier y le saqué una copia de los libros, de las portadillas y las portadas de los libros de mi tío, porque había publicado en México, él tuvo una beca del Colegio de México como los refugiados del 39, porque había sido amigo de todos ellos, pero yo no lo sabía, la verdad, ¿no? Y entonces me dijo Javier, ay, qué interesante, no sé qué, y yo dije, bueno, pues ¿qué ha hecho mi tío? Y le hablé a esta prima que sale en el libro, que tiene la biblioteca de mi tío y que se quedó con el archivo de mi tío. Le dije, oye, fíjate que pues, quisiera saber algo de mi tío. Y no me quiso ni enseñar la biblioteca siquiera, y mucho menos tener acceso al archivo. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Ni modo. Y entonces empecé a indagar y encontré en internet bastantes cosas tanto de su época en España como de su vida, porque había sido un hombre que había pertenecido al Ateneo de Madrid. Y en el Ateneo de Madrid, en esa época que estaba mi tío joven, él había entrado al Ateneo muy jovencito como estudiante, porque también tenían clases, conferencias, conciertos y todo, ¿no? Pero en ese Ateneo en Madrid estaban los grandes españoles, no solamente de la literatura de esa época, había españoles de todas las profesiones, pero eran todos hombres destacados, pero además era muy curioso porque de ahí como que se iniciaban en la política y de ahí iban llegando realmente a la política, muchos de ellos. Y todos, la mayoría pues de sus compañeros del Ateneo. Y también él había estudiado primero en una escuela particular y después había estudiado en unas escuelas que empezaron a surgir en España a raíz de que los intelectuales estaban muy angustiados porque España estaba muy encerrada en sí misma y ellos querían abrirse al mundo, todos estos jovencitos y sobre todo los maestros y los que hicieron estas escuelas querían abrirse al mundo y ver qué estaba pasando en Francia, en Inglaterra, en Alemania, porque en España, la España era casi en esa época una España como muy rural, ¿no? Entonces mi tío tuvo entre los maestros y entre los compañeros a la crema innata de los intelectuales de esa época, de tal manera que cuando vino a México y llegaron ellos, los fue a recoger él estaba en Veracruz, estaba trabajando como agregado de prensa de la República Española en México, del embajador que estaba en ese momento, pero que era de la República, y lo mandaron a Veracruz, y él pues también ayudó a los que llegaron refugiados. Y pues aquí entra una historia que se cruza, y resulta que mi padre, que era periodista, era campechano, se fue muy jovencito a la Ciudad de México a estudiar, porque su mamá era viuda, había enviudado muy joven, sus hijos eran más o menos pequeños, y mi abuela le dijo a mi papá, te me vas a la Ciudad de México y a ver qué estudias, pero lo más cortito que encuentres, para que con lo que tú ganes yo pueda mandar a tu hermano a estudiar, ¿no? Y entonces, pues mi papá cuando llegó aquí estudió la carrera de odontología, que no le gustaba nada, y puso un consultorio con los compañeros, y en cuanto juntó lo que le había dado mi abuela, fue a llevárselo y le dijo, ahora sí me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, y a lo que a mi papá le gustaba eran los libros, era escribir, y se fue, bueno, primero trabajó en la Secretaría de Educación Pública, tuvo muchos puestos, fue hasta que llegó a dirigir una revista, y luego entró a este periódico, El Nacional, que era un periódico de la época muy importante, porque en ese periódico, que aunque era del gobierno revolucionario, digamos, bueno, en esa época pues acababa de acabar la revolución y era una cosa así muy interesante y muy importante, también trabajaron muchos españoles.
Y entonces mi padre ya conocía a algunos que habían venido antes del 39 y se habían vuelto a España. Y en ese momento, bueno, mi padre fue gobernador del estado de Campeche, y cuando llegan los españoles, él va a Veracruz a recibirlos y se lleva a Campeche a varios españoles que llegaban. Era muy interesante porque todo esto lo investigué, yo no sabía nada. Les daban una moneda de plata a los que llegaban y les iban preguntando, bueno, ¿tú qué hacías? Y bueno, ¿usted qué hacía? Y tal cosa, ¿no? Entonces mi padre, que se iba de gobernador, se llevó varios de los españoles que llegaban a su gobierno y fundó algunas instituciones con ellos. Por ejemplo, un hospital para niños que no había, y entonces se llevó de director del hospital a un doctor de apellido Lema, José Lema Pinto, cuyo hijo, por cierto, fue el director de la UAM en la Ciudad de México. Pero en fin, entonces, cuando pasa esto del exilio y mi tío conoció a mi papá por el periódico El Nacional, pues mi papá empieza a ayudarles a todas las familias de los españoles que habían llegado, y a traerse a familia que se había quedado en España o amigos que querían venir, etc. Y entonces yo indagando, empecé a ver lo que había vivido mi tío en España y en Europa antes de venir a México. Y realmente tuvo una vida muy interesante y unos amores muy interesantes también. Por ejemplo, se casó con una rusa, que resulta que la rusa pues era una mujer muy inteligente y que era pedagoga. Había estudiado con los mejores maestros de la época sobre pedagogía en Francia, donde vivió mi tío mucho tiempo, y también trabajó, se hizo diplomático también y trabajó ahí. Y pues se enamoraron y se la llevó a España, pero se la llevó a España, al norte de España, a Gijón, que era una población muy chiquitita, y yo supongo que a la rusa no le ha de haber gustado, después de vivir en Rusia y en París, llegar a un puerto pequeño sin poder desarrollar lo que ella quería, y se divorciaron. Y si alguien lee la novela, pues ya verán cómo se fue y por qué se fue exactamente, etcétera, ¿no? Entonces, pues mi tío se desilusionó mucho porque estaba muy enamorado de la señora esta, y emprende una vida así por aquí, por allá, como diplomático, y de Argentina llega a Argentina, y de Argentina viene a dar aquí a México. Y aquí conoce por mi padre a esta hermana de mi mamá y se casa con ella. Bueno, esto es en esencia la historia de esta novela del tío Rafael. Y aquí pues hay un problema, pero pues no se los voy a contar. Si alguien se interesa, sabrán, porque como el título dice, es la huida del peregrino, ¿no? Entonces, ¿por qué huiría y viene a México realmente, no? Y para mí fue muy divertido, muy divertido y muy apasionante hacer esa investigación. Realmente se vuelve uno como un poco detective, ¿no? Estás viendo y empiezas a atar cabos. Luego yo empecé a soñaba con el tío, y luego me encontré varias fotografías también con personajes muy interesantes de la época, muy conocidos pues de la República, y que fue pues amigo de todos ellos, ¿no? Y también de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes lo había conocido en el 14 en España, justamente un día que había ido Alfonso Reyes al Ateneo, y se habían hecho amigos. Y luego cuando mi tío llegó a Argentina estaba Alfonso Reyes, y aquí pues se seguían viendo, y era amigo de mi padre. En fin, es una novela pues de alguna manera autobiográfica, y pues cuento mi encuentro con este personaje que descubrí de casualidad, porque si no me pregunta Javier García Diego, realmente nunca se me hubiera ocurrido. Lo que pasa es que empecé a ver, yo dije, qué interesante, y seguía y encontraba cosas, y pues llegó un momento en que dije, pues no, vale la pena, porque si su vida es muy literaria, la verdad, ¿no? Y yo saqué de la hemeroteca de la universidad todos sus artículos. Él no solamente escribía en El Nacional,
tenía una columna cada tercer día y escribía con seudónimo en otros periódicos. Y entonces pues me di cuenta cuáles eran sus intereses, sobre qué escribía. Era un hombre realmente muy culto. Y pues eso es el resultado realmente de mi búsqueda, este libro del tío Rafael. Entonces, no sé si quieran que les hable un poquito de este libro de La mañana debe seguir gris, que está aquí a muy buen precio, y es como muy de jovencitos este libro, porque es una historia de amor también. O si no sé, si me quieren hacer alguna pregunta también, me pueden preguntar. No sé. Del libro, sí. Del libro, de la mañana, ¿verdad? Sí. Pues la mañana debe seguir gris. Fíjense, yo lo escribí hace años, 40 años o 42 o no sé cuántos más. Lo escribí en el 76, así que pues no sé cuántos años eran, pero 40 y algo. Y ya, a lo mejor, qué horror. Entonces yo estaba muy jovencita y yo nunca pensé que fuera a ser escritora, la verdad, porque además soy disléxica. Y entonces, pues todos mis maestros me regañaban y me reprobaban y todo porque no pasaba bien. Y un día, una de mis compañeras ya en la secundaria, porque yo aprendí a leer realmente en la secundaria, en primero de secundaria, la maestra era una española, por cierto, que me llegó y me dijo, tú abres el platero en la página 7 y empiezas a leer. Y yo dije, no. Entonces me quedé así como si era para la de atrás, pero me dijo, tú, no sé qué. Y empecé a leer y me dijo, ¿qué haces en primero de secundaria? Te me vas a primero de primaria que te enseñan a leer. Y pues así fue como ella me enseñó, me dijo, yo te voy a enseñar a leer. Y una compañera de la clase, que se llama Soledad Loaiza, me dio un libro de José Agustín. Y me encantó el libro de José Agustín. Primero lo vi así, dije yo no voy a leer eso. Y cuando empecé a leerlo, no pude dejar de leerlo realmente, porque era como si me estuviera contando la historia de mis hermanos, que eran adolescentes, iban a fiestas y la ciudad era mi ciudad y los árboles se llamaban como los que estaban en la calle de mi casa, no eran... no tenía ese vocabulario europeo del césped y el no sé qué, ¿no? Sino que yo veía mi ciudad, mis hermanos, mis historias y me encantó. Y alguien me dijo que había un taller donde daba clases José Agustín. Entonces yo dije, yo quiero conocerlo. Y pues no es que quisiera yo escribir, fíjense, yo quería conocerlo. Tenemos una visita aquí muy simpática. Yo la vi por todos lados. Y entonces, en ese taller, una de las señoras que iba al taller dijo que había un premio de una revista por cuento, y eran 5,000 pesos, y en esa época 5,000 pesos, háganse de cuenta que era no sé cuánto. Y yo dije, yo voy a escribir un cuento, y traté de contar esta historia de La mañana debe seguir gris, pero yo quería hacer un cuento, y esta historia es que fíjense que esa tía con la que yo me fui a Francia, también me llevó después a Inglaterra. Yo me regresé a México, lo que ustedes quieran, y después me dijo, oye, me mandan a Inglaterra, ¿no quieres venir conmigo? Y yo dije que sí. Tenía un carácter insoportable, era dificilísima, todo el día andaba de mal humor, estaba peleada con el mundo, pero para mí era una oportunidad de vivir en Europa, así que yo decía, pues me aguanto y se acabó, ¿no? Terminar agarrándole un poco el modo. Me acuerdo que una vez me dijo, yo ya hacía todo el quehacer del departamento, también yo creo que por eso me llevó. Y un día me habla y me dice, compré un pollo y unas verduras para que los pongas a cocer, un cocidito, no sé qué, ¿no? Y yo dije, qué chinga, pero ahora voy a tener que cocinar también. Y eché el pollo completo con la bolsita que tenía las menudencias adentro y las verduras sin pelar ni limpiar ni nada. Y no me vuelvo a encargar nada de eso, o sea que le agarré un poco el modo, ¿no? Y cuando me fui con ella a Inglaterra, conocí en casa de un poeta que se llamó Hugo Gutiérrez Vega, a otro poeta que se llamó José Carlos Becerra. Él era muy joven, José Carlos tenía una beca ahí en Inglaterra para viajar, no para escribir nada. Y
el día que yo llegué a Inglaterra con unas amigas, nos invitó Hugo Gutiérrez Vega a comer a su departamento y ahí lo conocí. Mis amigas se iban y yo me quedaba con mi tía. Entonces empecé a ver a José Carlos Becerra en Londres. Y a mi tía no le gustaba. El primer día me fui a recoger porque me invitó a conocer un museo, me fue a recoger y se portó pésimo cuando llegó por mí porque lo vio muy grande para mí. Me dijo, greñudo, barbón, maleducado, no sé qué, ¿cómo vas a salir con ese muchacho? Que quién sabe qué, ¿no? Y esta es la historia que cuento en esta novela que se llama La mañana debe seguir gris. Cuando escribí la novela al principio, en la época en que la escribí, que había muerto José Carlos no hacía tanto, yo sabía que ya los que leen y los que conocen un poco el mundo literario sabían que él había muerto, fíjense. Se fue de Londres a un viaje, porque para eso tenía la beca, y se murió en una curva en Italia, en una población que se llama Brindisi. Se salió de la curva y se mató. Y yo estaba en Londres, ¿no? Y entonces yo dije, pero todo el mundo va a saber cuál es el final de la novela. Y dije, ¿cómo voy a resolver? Dije, ya sé. Entonces, al principio de la novela, yo tengo una especie de diario o cronología. Y voy contando al principio cosas así, miren, les voy a leer. Dice cronología, en 1969, 10 de noviembre, conozco a José Carlos Becerra, y luego pongo Roma, una manifestación en favor del divorcio organizada por la Liga Italiana por el Divorcio, se realiza hoy aquí. Los manifestantes desfilan pacíficamente con carteles frente a la Cámara de Diputados. Entonces yo voy dando una línea de mi vida con José Carlos y luego pongo ahí un poquito de lo que pasa en el mundo, en México, en Italia, en Inglaterra, no sé, ¿no? Y al final termino con la nota del periódico en la que dice que el poeta mexicano José Carlos Becerra murió en un accidente en Brindisi, Italia, en tal fecha y todo lo que ustedes quieran. Y después yo ya desarrollo la novela. Y luego fíjense que en cada capítulo, como hay una narradora que no tiene nombre, y no tiene nombre porque no soy yo exactamente, o sea, es una novela autobiográfica, pero también es una reinvención de mí misma. Y entonces, como yo uso esta narradora para contar la historia, me hacía falta la voz del personaje. Y dije, ¿y ahora cómo lo voy a resolver? Y entonces, como epígrafe en cada capítulo, pongo un fragmento o unos versos de los poemas de José Carlos Becerra. Era la promesa, era un buen poeta, todo el mundo decía que iba a ser un gran poeta porque murió a los 33 años y todo el mundo le daba un futuro espectacular, realmente fue una tragedia. Y entonces, pues dije, no, pues voy a usar algo que tenga que ver con el capítulo que voy a desarrollar, ¿no? Entonces, fíjense, el primer capítulo tiene un epígrafe que a mí me salva, porque yo no voy a contar de verdad lo que sucedió al pie de la letra. Yo invento muchas cosas, porque así pasa en la literatura. Tú necesitas, la misma narración te va exigiendo cosas, digamos, ¿no? Entonces hay cosas de mucha invención. Y entonces yo empiezo con la voz de José Carlos que dice, puedes fingir que estás fingiendo, puedes simular que eres tú, que es tu deseo y no tu olvido, tu verdadero cómplice, que tu olvido es el invitado que envenenaste la noche que cenaron juntos. Puedes decir lo que quieras, eso será la verdad, aunque no puedas ni puedan tocarla. Entonces a mí esto ya me está dando permiso de contar una historia a mi manera, a lo mejor lo que yo hubiera querido vivir realmente, ¿no? Y pues fue mi primera novela, realmente. Yo creo que la escribí
como me salió, o sea, no sé cómo, me salió así muy fácil, con una... Yo al principio decía, yo quiero hacer metáforas, imágenes, porque yo leía en los libros y yo sabía que no podía hacer eso, o sea, realmente no se me da. Yo hablo, más bien yo escribo como pensaba que escribía José Agustín. Yo decía, no, pues escribir es muy fácil, si hablaba como hablaban mis hermanos, ¿no? Pero no tiene también su chiste, o sea, pero la verdad es que a mí me gusta mucho quitar todos los adjetivos y todos los modificadores y todo para que el lenguaje sea más nítido. Y en este tono está contada esta novela de La mañana debe seguir gris. Y pues no sé qué más, no sé cuánto tiempo tenemos todavía o ya no tenemos. Todavía tenemos, si alguien como 15 minutitos. hacer algún comentario, están abiertas las preguntas y respuestas. A ver, maestro. Muchas gracias, maestra. Felicidades, querida Silvia. Muchas gracias, Yo Carlos. te quería preguntar, ¿en qué momento se te ocurrió ponerle ese título que me parece buenísimo, de La mañana debe seguir gris? ¿Cómo llegaste a ese título? Fíjate que conozco a José Carlos en el departamento, ¿no? Y entonces al día siguiente nos invita a cenar a su departamento. Acaban de poner en México la obra de teatro, fíjate, una obra de teatro sobre La mañana debe seguir gris, no sé qué bien puesta está y qué bien está puesto esto. Entonces, pues vamos a la casa de José Carlos a pasar la noche, ¿no? Nos invita, eso de cenar nada, porque ahí nadie tiene dinero y no te dan de cenar. Entonces te dan una copa de vino cerca de la chimenea y luego, bueno, hasta luego, y un pedacito de queso a lo mejor. Bueno, entonces, José Carlos a la hora de despedirse, yo iba con 3 amigas y me abrazó y les dijo a mis amigas, bueno, me voy a quedar con ella. Y entonces mis amigas, y yo les veía, mis amigas felices yéndose, ¿no? Y entonces yo le decía a José Carlos, cerraban el metro, por eso nos íbamos, porque ahí cierran a cierta hora el metro, ¿no? Entonces dije, José Carlos, voy a perder el metro, ¿no? No, que tú te quedas conmigo. Y dije, estás loco que me voy a quedar contigo ni nada. Y entonces, a la hora de salir del departamento, digo, no sé, hace eso que no fue ese día, fue otro día, pero bueno, digo, la mañana, en lo que estoy diciendo, digo, la mañana debe seguir gris, porque el clima de Londres es gris todo el tiempo y llueve todo el tiempo, los días de sol son muy escasos, ¿no? Y me di cuenta cuando lo puse que era el tono de la novela, es una novela blue, como dicen los gringos, ¿no? Triste. Es melancólica, sobre todo melancólica, ¿no? Porque además corto de un cuajo el final, no hay para llorar y para, ¿no? Pero dije, pues sí, la mañana debe seguir gris. Dije, sí, caray, pues la mañana debe seguir gris, ¿no? Ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo un comentario. ¿No quieres decir? Sí, gracias. Les voy a compartir a los estudiantes de letras esta anécdota mía. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, veía en los pasillos a Fernando, me acuerdo muy bien. Yo soy comiqueco, me fui a estudiar a la Ciudad de México. Y efectivamente, cuando tenía yo en la facultad 18 años, 19 años, descubrí esta novela porque me puse a comprar, que eran los únicos recursos que yo tenía para comprar esta colección de lecturas mexicanas del Fondo de Cultura. Pero aquí estaba en esta colección contenida la gran literatura del país y fue uno de los grandes aciertos del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y de Díaz Canedo, bueno. El caso es que descubro esta novela, la verdad es que me recordó un poquito mi casa en Comitán por las bugambilias, en fin, me pongo a leerla y me voy encontrando con un descubrimiento brutal. José Carlos Becerra, gran poeta tabasqueño. No lo quiso decir la maestra, a título personal podría decirlo, que si Octavio Paz tuvo esas dimensiones, José Carlos Becerra las hubiera tenido. Era un poeta nato brutal. Uno a los 18 años leyendo poesía y de pronto te encuentras a un paisano tabasqueño que ya había estado, por supuesto, Gorostiza y Pellicer, pero te encuentras un poeta de este tamaño cuya vida se trunca a los 33 años, dices tú, wow, uno piensa en Rimbaud, por ejemplo, ¿no? Pero lo más sorprendente fue, dije yo,
¿Qué experiencias ha de haber tenido la autora de esta novela? Porque además les voy a decir algo, se lo voy a confesar públicamente. Creo que hay muchos chavos como yo de esa época que nos enamoramos de esta mujer en esta fotografía. Yo la vine a ver hoy desde Comitán, me eché 200 kilómetros por venir a verla. Y me voy encantado, sigue igual de guapa y yo creo que más interesante que en esta época. Pero bueno, León Sabines por estas tierras que era muy enamorado y decía las cosas. Bueno, entonces lo que les quiero compartir es esto, es de una lectura tan fácil, tan discursiva, pero como lo dijo la maestra, París y Londres son ciudades así legendarias para el hombre americano y para un provinciano. Siempre pensamos en querer vivir el París de Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Esa época de Diego de Montparnasse. Y entonces cuando me encuentro esta novela, me empiezo a leer, cayó así por sorpresa en mi vida, y me encantó. Y le decía a la maestra que este libro, esta novela, la tengo desde hace 38 años conmigo. Y hoy vine a que me la autografiara. Les quiero decir que me tocó ver en la facultad, ¿recuerdas, Fernando? Llegó Humberto Eco a presentar El nombre de la rosa y no se me ocurrió asomarme a pedirle un autógrafo. Sergio Pitol, que fue también asesor de Arturo Azuela, ¿te acuerdas? Y no, y Carlos Fuentes, Julio Cortázar también, justamente. O sea, teníamos en esa época un cómplice de Arturo Azuela, que era el embajador de Brasil en México, no sé si recuerdas, y que hizo un seminario de escritores brasileños. En fin, tuvimos la oportunidad de ver a gran gente. Vimos a Salvador Elizondo, a Sergio Fernández, brutal. Yo siempre he dicho que un gran escritor fue él. No sé, después platico contigo, que encuentro, bueno, ahorita voy a recordar su nombre. El caso es que para mí fue impactante y me reenamoré de la literatura. Obviamente yo quería ser un escritor a mis 15, 16 años, me encontré con una biblioteca en casa también, empecé a descubrir los clásicos, y esto que contaba Alfonso Reyes, de que 11 años y con una gran edición de El Quijote, leyéndola en el suelo, ¿no? Para poderlo apreciar y todo eso, fue un poco mi historia. Después nos hizo un reto en la facultad, Hugo Iriart, a ver quién leía las obras completas de Alfonso Reyes durante los 12 meses en que nos dio clases. Yo ya llevaba la mitad, quiero decirle que me considero un revista. Ahorita que habló de Alfonso Reyes, claro, esa época de nuestro país, con la creación del Ateneo Español y el Colegio de México, ¡viva Alfonso Reyes! Borges decía que la gran prosa en México estaba en Alfonso Reyes, de ese tamaño. Hay que descubrir a esos escritores, muchachos. Vi hace rato por aquí a la maestra de Yanira, yo le ofrecí que tengamos charlas, hay escritores magníficos en Chiapas, intelectuales, dejen escritores intelectuales, académicos, gente que le gusta las humanidades, que se reúnan con ellos, que aprendan, que conozcan, que vean las conductas. Les voy a confesar algo, yo que estaba observando ahorita a la maestra, porque tuve maestras de ese tamaño y de ese calado en la facultad. Estoy pensando en Eugenia Revueltas, estoy pensando en Ana Mari Gomis, o sea, rápidamente traslucen su cultura, su experiencia en la vida, agregada cultural en Bélgica. Imagínense lo que pueden ver del mundo. Ya no estamos en plan eurocéntrico, pero Europa ha dado grandes lecciones a la humanidad. Entonces, piensen en eso en la literatura.